Bien, buenos días. Yo creo que va a ser la primera vez en mi larga vida administrativa y académica en el que la pausa de un café se respeta y se comienza en punto. Yo jamás había asistido, no por mérito mío, sino de buena organización, porque faltan medio minuto para empezar, por lo menos en mi reloj, para que sean las 12:15, hora prevista para la tercera de las ponencias. Pues bien, siguiendo examinando las novedades del régimen jurídico de los consorcios y haciendo esa separación artificial de lo que es el contenido de la normativa básica, en particular los tres ámbitos que aparecen descritos: adscripción, dependencia y autonomía funcional. Habrán visto que con toda intención no se menciona la bicha. ¿Cuál es la bicha? Pues ese fomento que parece late en la ley de propiciar o de reconocer el derecho de separación y de disolución. Esa intención malévola parece, dice, oiga, una vez que se regula, usted está regulando más la disolución, separación, que lo que nos une. Bien, pero de todos estos aspectos va a tratar el profesor Francisco Toscano, que es profesor contratado doctor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide, y que también está aquí porque en su tarea académica ha dedicado una atención en el pasado y en el presente, como consecuencia de las reformas del 2013 y la de la ley del sector público, al tema de los consorcios. Nada más, tiene la palabra y en principio pues 40-45 minutos. Bien. Muy buenos días. Antes que nada, pues quisiera dar las gracias tanto al Instituto Nacional de Administración Pública como al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, y muy en particular pues al profesor Fanlo como organizador, coordinador de estas jornadas, por haberme invitado a participar en las mismas. Bien, dicho esto, el tema que me va a ocupar a lo largo de mi intervención, como ya el profesor Fanlo se ha ocupado de adelantar, es por un lado la adscripción del consorcio, ¿no?, que es a lo que corresponde en principio el título de la ponencia, si bien como también él me pidió un poco, imagino que por la idea de que a lo largo de esta mañana pues ustedes tuvieran un retrato completo del régimen jurídico de los consorcios administrativos, ¿no?, en particular de los locales, pues también me pidió que hablara de la separación, disolución, liquidación y extinción del consorcio, aunque no aparezca específicamente en el título de la ponencia. Pues bueno, se mencionará la bicha, aunque escondida, ¿no?, aunque no la saquemos muy a la luz, ¿no? La mayor parte de mi intervención pues tratará sobre el tema de la adscripción, y luego pues ya en la parte final diré algunas cosas sobre separación, disolución, liquidación y extinción del consorcio. Todo ello pues obviamente a la luz de la nueva regulación que supone la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Bien. Comenzando propiamente con lo que sería la adscripción del consorcio, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es la adscripción?, ¿no? ¿Qué entendemos por adscripción? Gracias. Ahora. Sí, es que no estoy manejando el PowerPoint con estas cosas de los formatos, pues al final estoy teniendo que utilizar un PDF y... Gracias. Si vuelvo a pasar me avisan, por favor. Bien, ¿qué es la adscripción? No, bien. La adscripción no deja de ser más que una vinculación formal de tipo obligatoria, ¿vale? La adscripción es obligatoria, es una vinculación, un enganche, ¿no?, si lo quieren decir también o pensar también así, del consorcio a otra entidad pública, a una administración. No es más que la vinculación propia, ¿no?, y ya conocida de las entidades instrumentales respecto de las entidades matrices, ¿no? Es aquello que ya conocemos desde hace bastantes años, ¿no?, de que las entidades instrumentales son entidades vinculadas o dependientes respecto de una administración matriz. Bien, dicho esto, la mayor o menor
digamos que aquí, pues, tocando un poco lo que sería el título de mi ponencia, ¿no? La mayor o menor dependencia o autonomía funcional del consorcio va a depender de las consecuencias jurídicas que se deriven de la adscripción, de qué contenido se le quiera dar a la adscripción. Y aquí ya les adelanto, ¿no?, una parte importante de mis conclusiones, es que yo creo que en este punto, pues, hay una parte que es imperativa, que viene dada por la ley, en la que hay poco margen de maniobra, ¿no?, aunque cierto es que ofrece algunas dudas y algunas posibilidades interpretativas, y luego hay una parte que es dispositiva, en la medida en que no está reflejado en el texto legal y bien puede dejarse, pues, al libre juego de los estatutos. Luego ya les digo que yo opino, ¿no?, luego matizaré esto o desarrollaré esta argumentación, que la adscripción del consorcio es algo que puede modularse, ¿de acuerdo? Es algo que puede modularse. Bien, la adscripción, como ustedes saben, lo ha adelantado también la profesora Eva Nieto, ¿no?, constituye una novedad de la LERSA, ¿no?, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que en el año 2013, pues, la introduce en una reforma del régimen jurídico básico de los consorcios, por tanto, no solo de los locales, sino para todos los consorcios administrativos, con carácter básico. Lo que ocurre es que después, la Ley 40/2015, pues, a modo, digámoslo así, de refundición, viene a incorporar esta novedad a su texto legal una vez se deroga la Ley 30/92. Esta novedad, bueno, pues qué duda cabe que en mayor o menor medida ha incidido sobre la naturaleza jurídica del consorcio. Verán, no es que el consorcio no fuera ya una entidad instrumental o un ente del sector público institucional o un ente dependiente. Lo que ocurre es que esa dependencia la planteábamos en otros términos, ¿no? El consorcio, digamos, podíamos plantearnos que dependía materialmente de varias administraciones, pero nunca hablábamos de una dependencia o vinculación formal, dada la naturaleza asociativa o corporativa, como lo quieran ustedes llamar, del consorcio. Claro, cuando se produce este cambio de la adscripción, de la obligación de adscribir el consorcio a una entidad determinada, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo depender materialmente o tener una relación con varias administraciones que forman parte del consorcio a estar vinculado, a estar enganchado a una única entidad. Y eso lleva a que la naturaleza corporativa, asociativa, que no desaparece, ¿de acuerdo?, porque no desaparece, se atenúe, pero sí se atenúa, o digamos que en esa balanza, bueno, pues pierde frente al carácter instrumental o al carácter dependiente del consorcio. Ya les digo, pues esto es algo que resulta tanto de la propia adscripción como del propio enfoque. Piensen ustedes la Ley 40/2015, donde regula los consorcios, con las relaciones interadministrativas, los regulan el título dedicado al sector público institucional. Bien. Dicho esto, la exposición que voy a hacer de la adscripción del consorcio se va a centrar en dos aspectos. Por un lado, lo que sería el régimen de la adscripción, esto es, qué reglas o bajo qué reglas se determina la adscripción del consorcio a qué entidad, ¿no? Y por otro lado, las consecuencias jurídicas de la adscripción, o sea, el para qué de la adscripción, ¿no? ¿Qué relevancia, qué trascendencia tiene esta adscripción del consorcio a una entidad determinada? Bien. Comenzando con lo que sería el régimen de la adscripción, esto es, las reglas por las que se determina la adscripción del consorcio. Bueno, la pregunta, como ya les he dicho, sería ¿cómo se determina a quién se adscribe el consorcio? Bien, aquí lo primero que tenemos que tener claro, y esto es algo que resulta claramente del artículo 121 de la Ley 40, es que la adscripción se determina en los estatutos. Son los estatutos del consorcio los que deben realizar la adscripción del consorcio a una entidad determinada. No cabe que la adscripción se realice, por ejemplo, mediante un acuerdo de los órganos de gobierno del consorcio, o no cabe que la adscripción se realice mediante un convenio, mediante acto administrativo. No, la adscripción necesariamente requiere o bien incluirlo en los estatutos cuando se constituye el consorcio, si es un consorcio nuevo, o bien de una modificación estatutaria. También en el 124, como parte del contenido mínimo de los estatutos del consorcio, se establece la adscripción. La adscripción no es inmutable. La adscripción puede variar a lo largo del tiempo en la medida en que varíen las circunstancias o las situaciones de hechos que determinan la aplicación de unos u otros criterios de adscripción. Si bien en tal caso, pues ese cambio debería reflejarse en los estatutos. Esto no lo decía antes, aunque era obvio, la Ley 30/92 en la reforma de 2013, pero la Ley 40/2015 pues aporta la novedad de exigir esa modificación estatutaria, incluso de establecer un plazo de 6 meses a contar desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente, aquel en que se produjo el cambio de adscripción. Eso está en el artículo 120 de la Ley 40.
Bien, la libertad para los estatutos, la libertad estatutaria, la libertad de los estatutos para determinar la adscripción del consorcio viene limitada por la ley. O, dicho en otras palabras, realmente los estatutos no serían libres para determinar la adscripción del consorcio. Los estatutos resultan obligados. Disculpen, pueden. Perdonen. Bien, es que no, pero distrae, ¿de acuerdo? Bien, la libertad para los estatutos viene limitada por la ley. En definitiva, realmente no son libres. Los estatutos no tienen libertad para determinar la adscripción del consorcio. El artículo 120 determinan o le condicionan respecto de a quién se puede adscribir el consorcio, respecto de los criterios que se pueden utilizar para la adscripción y sobre cuándo, en qué momento temporal se aplican esos criterios. Ahora vamos a ir viendo estas distintas cuestiones. La primera cuestión, a quién se puede adscribir el consorcio, ¿no? Los estatutos no tienen libertad para determinar a quién se puede adscribir el consorcio, puesto que, para empezar, el artículo 121, necesariamente la adscripción deberá ser a una administración pública. Y esto ya nos deja fuera ciertas posibilidades, ¿no? No cabe adscribir el consorcio a una entidad de derecho privado, como una sociedad mercantil o fundación que formará parte de esta. Tampoco cabe adscribir el consorcio a una entidad privada, esto es, a uno de esos particulares con o sin ánimo de lucro que pudieran formar parte del consorcio. De hecho, expresamente el artículo 123, por si hay alguna duda, descarta esa posibilidad. Y y una cuestión interesante, ¿no? Aunque no voy a desarrollar aquí, pero sí les daré mi opinión, es la posibilidad de adscribir o no el consorcio a una universidad pública, dada la discusión que se ha suscitado con estas nuevas leyes de si las universidades públicas siguen teniendo o no la consideración de administración pública. En la medida en que consideremos, que yo creo que hay argumentos para ello, ¿no? Aunque no los desarrolle ahora, que las universidades públicas siguen siendo administraciones públicas, cabe esa adscripción formar del consorcio a una universidad. Bien. Cabe también preguntarse si puede adscribirse el consorcio a una entidad no ya de derecho privado, sino de derecho público que forme parte del consorcio, un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, etcétera. Bien. La ley permite que estas entidades, artículo 118.1, participen del consorcio, creen el consorcio, con lo cual en principio no habría ninguna objeción a que el consorcio se adscribiera, si así resultara, de los criterios de adscripción a un organismo autónomo o a una entidad pública empresarial, bueno, llámese como se llame, en la tipología de cada comunidad autónoma. El problema se plantea en el ámbito local, en el que, como ustedes bien saben, la disposición adicional 9 de la Ley de Bases de Régimen Local, en su apartado 3º, prohíbe, como ha señalado también antes la profesora Nieto, la creación de entidades instrumentales de segundo grado, ¿no? O de segundo nivel. Esto es, prohíbe que un ente instrumental cree o participe en nuevos consorcios. Claro, si no puede formar parte del consorcio, tampoco podrá adscribírsele al mismo, ¿no? Esto es una limitación importante que, mientras siga vigente, siga sin tocar esa disposición adicional 9, pues no habrá solución. Bien, la adscripción, siguiendo con las administraciones o entidades a que se pueden adscribir el consorcio, es importante destacar que, una cosa, esto yo creo que es también bastante relevante, que el consorcio solo puede adscribirse a una administración pública. No estoy diciendo que lo parezca lo mismo que antes, quiero decir, el consorcio debe adscribirse necesariamente a una administración pública, pero no puede adscribirse a más de una administración. No puede estar adscrito formalmente a varias entidades, ni aunque homogéneamente tuviera la misma naturaleza. No cabe adscribir un consorcio a varios municipios, ni aunque estos tengan participación mayoritaria. Claro, esto cambia bastante las reglas del juego. No hay más que ver, pues, el caso del CARE, ¿no? Del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, pero también ha ocurrido en Andalucía con los consorcios de transporte metropolitanos, consorcios participados mayoritariamente por entidades locales, pero los que, por mucho que estos fueran más, sumando sus participaciones, ninguno de ellos individualmente o aisladamente eran más que la administración autonómica que formaba parte del mismo, lo cual, pues, desplaza completamente las reglas del juego. Bien, y finalmente, pues hay que decir que la administración a la que se adscriba el consorcio, aunque parezca obvio, pero bueno, hay que apuntarlo, debe ser un miembro del consorcio. No puede ser una entidad que coopere con esta, que tenga un convenio firmado con el consorcio, sino que necesariamente debe formar parte del consorcio. Bien,
Como les he dicho, la adscripción se determina aplicando una serie de criterios que después veremos, pero que quiero ya adelantar que estos criterios primero son criterios legales, son criterios imperativos, son criterios de carácter básico, ¿no? Ya se ha apuntado también antes, por tanto, no cabe alterar esos criterios, no cabe utilizar otros criterios, no cabe saltarse esos criterios que están en el artículo 122 de la Ley 40/2015. Todo lo más que el legislador autonómico pudiera, si eso fuera factible, no sé hasta qué punto, dado el grado de desarrollo, ¿no?, pues concretar o desarrollar esos criterios básicos. Bien, esos criterios se tienen que aplicar con referencia a un determinado momento temporal. Ese momento temporal es la situación del consorcio en el primer día del ejercicio presupuestario, y van a determinar pues su adscripción, como dice la ley, al menos por ese ejercicio presupuestario. Esto es algo que resulta del artículo 122 de la Ley 40, sin perjuicio, por supuesto, de que esto pudiera cambiar para siguientes ejercicios o pudiera permanecer igual. Los criterios legales son criterios que la ley llama criterios de prioridad, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que son criterios ordenados por prioridad, de tal modo que si empezamos a tomar uno detrás de otro, ¿no?, pues primero hay que comprobar si se da el de la letra A, que por cierto ya podrían haberse llamado no A, B, C, sino primero, segundo, tercero, pero bueno, el de la letra A, sino el de la letra B, sino el de la C, y así pues descartando uno detrás de otro. Se tienen que aplicar en el orden establecido por la ley. Bien, paso a continuación a sistematizar estos criterios y a realizar algunas observaciones críticas sobre los mismos. Lo primero es que son unos criterios bastante exhaustivos, ¿no?, bastante detallados, ¿no? Plantean algunas dudas, ahora lo veremos en su redacción pese a eso, ¿no? Hay que decir que son criterios también muy relacionados, muy conectados entre sí, tanto que algunos no dejan de ser una desagregación los unos de los otros y uno tampoco termina de entender por qué está puesto antes o después, ¿no? Y como he dicho antes, pues estamos ante una numeración cerrada, sin perjuicio, no de que se complete, no de que se añadan otros criterios por el legislador autonómico, pero quizás a lo mejor de que se precise alguna cuestión que cupiera dentro de un desarrollo normativo. Comenzando con el primero de los criterios, ¿no?, el relativo a la mayoría de votos en los órganos de gobierno del consorcio. Este sería el primer criterio. Esto es el consorcio se adscribe a aquella administración que tenga mayoría de votos en los órganos de gobierno del consorcio, pues lo que determina efectivamente el control del mismo. Bueno, pues aquí ya nos surge una primera pregunta, que sería qué entendemos por órganos de gobierno. No todos, o estamos pensando en el órgano plenario, ya sé, normalmente pues irá todo en un mismo sono, una misma sintonía, pero bueno, plantea esa primera pregunta. Luego tenemos una serie de criterios, los de la letra B, C y E. Me salto, ahora les explicaré por qué el de la letra D. Los de la letra B, C y E, que bueno, que también están conectados con este de la letra A, pero que se concretan, ¿no?, en la adscripción del consorcio a aquella administración que tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría, dice la letra B, de los miembros de los órganos ejecutivos, a la mayoría de los miembros del personal directivo, según la letra C, o a la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno, según la letra E. Dudas varias, ¿no? En fin, yo siento plantear muchas veces más preguntas que respuestas, ¿no? Pero bien, la primera, ¿de qué órganos hablamos en cada caso? ¿Es lo mismo órganos ejecutivos que órganos de gobierno? Y si no lo fueran, ¿por qué los situamos en este orden, no? Bueno, el personal directivo parece que sí tenemos claro qué es, ¿no? Pero ¿por qué el personal directivo antes que los miembros de los órganos de gobierno, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir facultad para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros o nombrar o destituirlos por mayoría, ¿no? También esto podría plantearnos cuestiones, ¿no? Y bueno, y por supuesto, que ahora lo veremos, que hace esa letra D introducida entre estos tres criterios, ¿no? Eso es también bastante distorsionador, sin explicación alguna. Sobre la letra D, la adscripción del consorcio a aquella administración que disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial. Bueno, les planteo las cuestiones que a mí me suscitan, ¿no? La primera, ya les digo, la sistemática, ¿por qué está esto situado aquí? La segunda, si esto es una especie de cláusula de excepción que admite en definitiva que por ley o norma especial, ni siquiera dice ley, ¿no?, normativa especial, se puedan excepcionar los criterios de adscripción. ¿Qué hace esto metido entre los criterios? Esto tendría que haber ido al principio o al final como una cláusula de excepción.
Y bueno, también se me plantea que antes incluso yo creo que eso fue, no recuerdo ahora si antes o en coetáneo a esta reforma, pero se ha hablado antes de los consorcios sanitarios, pues bueno, ya mediante ley especial, eso fue, quizás fue la ley 15/2014, se sesionaron los consorcios sanitarios de la aplicación de estos criterios de adscripción, de tal modo pues que se adscribe a la administración que tenga competencia sobre los servicios de salud y se dejan al lado estos criterios, con lo cual tampoco hace falta introducir este tipo de cláusulas, parece, cuando al menos es el Estado el que dentro de sus competencias básicas altera las reglas de juego, ¿no? Luego tenemos los criterios de la letra F y letra G. Letra F, adscripción del consorcio a aquella administración que financie en más de un 50% o mayoritariamente al consorcio, debiendo tenerse en cuenta, por un lado, las aportaciones al fondo patrimonial. Entiendo que se está hablando, es una interpretación mía, posiblemente de las aportaciones iniciales, pero también la financiación anual, la financiación que se lleva a cabo cada año. Bueno, pues a lo mejor se pueden considerar las cuotas o participaciones anuales, pero también se me ocurre posibles subvenciones de Estado, comunidad autónoma, provincia, que formaran, en el caso de que formaran parte del consorcio. Letra G, muy conectada con la anterior, si es que no es lo mismo, tampoco yo entiendo esto como criterio que venga a continuación. Mayor participación en el fondo patrimonial, la adscripción del consorcio a aquella administración que tenga mayor participación en el fondo patrimonial. Claro, cabe también preguntarse si, vamos, creo que eso se lo ha planteado también la profesora Nieto en sus escritos, ¿no? Si tiene sentido, ¿no? O si realmente es factible que un consorcio, o sea, que no vayan aunados el criterio de la financiación con el criterio del control, ¿no? Del control de la posición dominante. Ninguno nos imaginamos a una administración que, poniendo la mayor parte del dinero, no vaya a tener la mayor parte de los votos, ¿no? Esto sería un poco extraño, ¿no? Que financiación y mayoría de votos se disocien. Y finalmente tenemos el criterio de desempate, como se le suele decir, que es el de la adscripción del consorcio a aquella administración que cuente o que tenga mayor número de habitantes o extensión territorial según los fines del consorcio estén orientados a prestar, dice la ley, servicios a las personas o a desarrollar actuaciones sobre el territorio. Bueno, lo primero es un criterio de desempate. Este es el criterio que se aplica, en teoría, cuando no funcionan los criterios anteriores. Lo segundo que podríamos también decir, bueno, se le toma en realidad prestado esta valoración de nuevo a la profesora Nieto, es un criterio de difícil aplicación ante la heterogeneidad de las entidades que forman parte del consorcio, lo cual me lleva a mí a pensar que sí, lo que no se ha querido con esto es que en este caso el consorcio se adscriba a la administración territorialmente superior, ¿no? Provincia, comunidad autónoma o Estado, que pueda pues, resultar ser la que al final tenga mayor número de habitantes o extensión territorial. Y luego también podríamos plantearnos si es tan fácil disociarlo de prestar servicios, de desarrollar actuaciones sobre el territorio, ¿no? Si no van unidos ambos sus criterios. Bien. Analizadas las reglas de la adscripción, el cómo se lleva a cabo la adscripción, bajo qué reglas, bajo qué régimen, pues tocaría ahora preguntarnos sobre sus consecuencias. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la adscripción? El para qué de la adscripción. Todo esto que hemos estado aquí viendo, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Bien. Aquí les digo que hay dos tesis que se han manejado entre la doctrina de las distintas publicaciones que se han ido escribiendo en estos años sobre este tema. Hay una primera tesis, ¿no?, según la cual la adscripción lo que va a determinar es simplemente que el consorcio se va a regir por ciertas normas, ahora lo desarrollaré, de la Administración Pública de Adscripción. Esta tesis, por tanto, no implicaría la sujeción del consorcio a todo el derecho de la Administración Pública de Adscripción, sino solo a ciertas normas. La segunda tesis es que la adscripción del consorcio va a determinar que el consorcio se va a regir por todo el ordenamiento jurídico, por todo el derecho de la Administración de Adscripción. Bien, paso a desarrollarlas, ¿no? Respecto de la primera tesis, que es, le confieso, la que he defendido yo en mis trabajos, aunque bueno, pues flexible, a mí se me puede siempre convencer, ¿no? El consorcio se va a regir por algunas normas propias de la Administración Pública de Adscripción. Bien, yo me fijo en lo que dice la ley. La ley en principio se limita a establecer que
que la adscripción supone que el consorcio se va a regir por el régimen de personal de la Administración de Adscripción, así como por el régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero y finalmente por el régimen patrimonial de la Administración de Adscripción. Esto es lo que está en los artículos 121 y 122 de la Ley 40 y no otra cosa. ¿Qué fundamento tiene esta tesis? Hay un fundamento de fondo, ¿no?, que es el preguntarse o responder a la pregunta de cuál era la preocupación de la LERSAL, ¿no? La preocupación de la LERSAL, ya se ha dicho aquí también esta mañana, era económico-financiera, era presupuestaria. La LERSAL no estaba diciendo, los profesores de Derecho Administrativo llevan 20 años discutiendo la naturaleza jurídica del consorcio, vamos a darle una solución. No, no era eso, ¿no? No estaban pensando solventar eso, sino que lo que querían era ver en qué casillitas situábamos el consorcio a efectos de controlarlos económicamente y por tanto, pues tener claro el tema de las cuentas públicas, del equilibrio presupuestario, de la aplicación en definitiva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que, como se ha dicho repetidas veces, responde la LERSAL. Bien, dicho esto, esta tesis puede plantear, según cómo se vea, un problema, ¿no? Según cómo se vea, si se quiere ver como un problema. Y es que puede dar lugar a consorcios con un régimen jurídico mixto. ¿Qué quiero decir? Consorcios que, bajo los criterios propios del legislador autonómico y estatutario, con el que esta tesis sería respetuosa o más respetuosa que la otra, ¿no? Consorcios que, bajo los criterios del legislador autonómico o de los estatutos, se regirían, por ejemplo, por el régimen local, y bajo los criterios de la Ley 40/2015 se regirían por ejemplo, por la legislación de la Administración autonómica. Pero, ojo, solo en estos aspectos: personal, régimen económico presupuestario, contabilidad, control y patrimonial. Bueno, esto puede parecer un poco perturbador, pero es que ya los ha habido, consorcios de este tipo. El propio CARES, si no recuerdo mal, cuando me he puesto a ver, ¿no?, ya en el tema del control económico, financiero y presupuestario, quiero recordar que se regía por la legislación autonómica. Los consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía, según la legislación propia que los regula, la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, aunque en los estatutos hablara de régimen local, secretario, el interventor, todo esto fuera habilitados, ¿no? Y en principio pues parece que se aplicaba la normativa local. El control económico, financiero, presupuestario venía también por la legislación de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y aquí no pasaba nada, ¿no? Con lo cual tampoco creo que sea una solución ante la que preocuparse, ¿no? La segunda tesis, ¿no?, que la ha defendido pues especialmente el profesor Alfredo Galán, ¿no?, en una publicación que tiene sobre este tema en el Anuario de Derecho Municipal, es que el consorcio se va a regir por todo el derecho de la Administración Pública de Adscripción, por todo el ordenamiento jurídico propio de la Administración de Adscripción, no solo en estos aspectos que antes hemos señalado, sino todo el derecho de la Administración de Adscripción. Esto, bueno, pues según sostiene este profesor, no está dicho claramente en la ley, pero parece más ordenado, ¿no?, parece más armonioso, ¿no? Es cierto que, como él mismo reconoce, pues resta margen de maniobra tanto a los estatutos como al legislador autonómico. Y, digo yo, esto lo añado yo, por eso digo que a mí se me puede convencer, encuentra un nuevo fundamento en la Ley 40/2015, que en su artículo 81.3, y esto creo que también lo ha señalado la profesora Concha Barrero, ¿no?, sujeta a las entidades vinculadas a la Administración autonómica local, no a todas, ¿vale?, no está pensando específicamente, o sea, quiero decir que no está pensando en los consorcios y no habla de las vinculadas a la Administración estatal, pero sí es cierto que dice que éstas se regirán por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban. Y ahí no distingue, eso en el artículo 81.3, y ahí no distingue, con lo cual el que quiera defender que se aplique todo el ordenamiento propio de la Administración de Adscripción, pues podría apoyarse en este artículo 81.3, aunque, insisto, no está bien formulado ni está pensado específicamente para los consorcios, sino para todos los entes del sector público institucional. Bien, finalmente, en relación a este tema y en relación a la pregunta autonomía o dependencia funcional, bueno, tengamos claro que hasta ahora en el punto de partida era el consorcio era, digámoslo así, entre comillas, autónomo, ¿no? Quiero decir, bueno, resultaba, ¿no?, de los miembros que formaban parte del mismo la toma de decisiones, la puesta en común de las cuestiones, sin que hubiera una relación de dependencia como la que existe en las entidades instrumentales respecto de las entidades matrices. Bien, si analizamos en la Ley 40, posibles indicadores de esa relación de dependencia funcional entre administración matriz y administración instrumental, como lo podríamos hacer con un organismo autónomo o con una entidad pública empresarial, no es que no las haya, ¿vale? Yo no digo que no las haya, pero hay pocas, algunas muy significativas, ¿no?,
o matizadas por ese carácter asociativo del consorcio. Hay algunas muy significativas, yo no digo que no, la inclusión del consorcio en los presupuestos, ¿no? Quiere decir eso lo que quiera decir, ¿no? de la Administración Pública de Adscripción, o la obligación de rendir cuentas anuales, en fin, de que las cuentas del consorcio sean controladas por el mismo órgano de control de la administración a la que se haya adscrito el consorcio, los temas de personal. Yo no digo que esto no condicione organizativamente al consorcio, pero quizá hay que mirar más allá y preguntarse, bueno, y otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de los miembros del consorcio por la administración matriz, por la administración de adscripción. Bueno, nombra algunos miembros, pero no a todos, ¿no? Se ha matizado esto, de nuevo insisto, por el carácter corporativo. Se puede entender en algunos casos que es fruto del acuerdo. Formulación de instrucciones o directrices, hasta, desde luego la ley no la hay, ¿no? De la entidad matriz a la entidad instrumental. Recursos de alzadas impropios, como ocurre muchas veces en estas entidades, tampoco. Es cierto que quizás ahora con la legislación de contratos sí es posible, pero bueno, en ese sector es específico. Iniciativa por parte de la Administración matriz en la creación de la entidad. Bueno, hay una iniciativa, pero es compartida, es común. Aprobación o ratificación de sus normas, de las normas del consorcio, de los estatutos de estos. La hay, pero conjuntamente con las otras, con lo cual sí hay esa relación de dependencia, pero está matizada por el carácter asociativo más allá. Insisto que sí que eso pesa mucho, ¿no? En el tema del control económico financiero. Y en la aprobación de los presupuestos, ¿no? Que sí llevan o determinan una cierta importante adscripción organizativa, ¿no? Como lo ha llamado el profesor Fanlo, ¿no? Del consorcio a la administración matriz a la administración de adscripción. Luego, mi opinión es que es posible, ¿no? Es factible plantearse a la hora de diseñar los estatutos o de modificar esto, pues modular esta dependencia y dejarla al mínimo, ¿no? Y dejarla al mínimo, puesto que la ley deja cierto margen en la parte que entendamos dispositiva. Bien, paso ya al otro tema del que se me había encomendado ocuparme, que es el de la separación, disolución, liquidación y extinción del consorcio, al que dedicaré pues bastante menos tiempo que a este primero. Bien, temas distintos, ¿de acuerdo? Ahora matizar, una cosa es la separación, que alguien quiera irse del consorcio, y otra cosa es que el consorcio se extinga, ¿no? Que se acabe la persona jurídica que es el consorcio. Bien. Lo primero que tenemos que decir es que el régimen jurídico establecido en la Ley 40/2015 es un régimen relativamente novedoso. Es un régimen relativamente novedoso. Digo relativamente novedoso porque en realidad viene de las novedades que estaban en la Ley 15/2014. Como ustedes saben, la ley de racionalización del sector público, uno de estos títulos, ¿no? Y otras medidas de reforma administrativa. Ahí había varios artículos, los artículos 2 a 15, que se incorporan ahora a la Ley 40 en sus artículos 125 a 127 con apenas cambios. Hay alguna novedad y hay alguna corrección, que son correcciones técnicas, que es esto de, bueno, hemos hecho una ley muy ligera, muy rápido, y ahora tenemos que corregir algo que nos hemos dado cuenta en menos de un año que nos hemos equivocado. Algunas cositas de estas pues se encuentran, ¿no? El objeto de esta norma es establecer un régimen jurídico básico de la separación y disolución del consorcio. Bueno, ese es el objeto según su preámbulo, según su exposición de motivos, tanto de esta como de la Ley 15/2014, donde se habla de un régimen integral de los consorcios, que hasta ahora no tenían regulación, etcétera, etcétera. Bueno, cosa que puede ser útil en la medida en que esto no esté regulado, esté poco regulado en los estatutos del consorcio o en las leyes autonómicas de régimen local o de las comunidades autónomas. Puede ser útil si ha planteado insuficiencias. De lo contrario, lo que se está es chocando con la legislación autonómica, con los estatutos, o limitándolos y condicionándolos. Bien, lo que ocurre es que cuando uno escala un poco, cuando uno estudia la regulación, se da cuenta que realmente en lo que se centra esta regulación es en el cálculo y en el pago de las cuotas, por un lado de separación y por otro lado de liquidación. Hay más cosas, ¿no? Pero esto es lo principal, esto es lo que le preocupa, esto es lo que se detalla, ¿no? No hay una regulación realmente de los procedimientos, que se siguen dejando a las leyes autonómicas y a los estatutos. Algún requisito formal que ahora veremos, alguna causa, pero muy poco. No hay una regulación, como digo, de los procedimientos de separación y extinción.
La preocupación, insisto, de nuevo es puramente económica, creo, y presupuestaria. Esta es mi impresión. Si con la LERSAR, digamos, se puso en jaque a los consorcios, se les condicionó mucho las posibilidades de constitución, se les limitó con la disposición adicional novena, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora que los hemos situado en mala posición, pues los ayudamos a morir, ¿no? Digamos que eso es un poco el planteamiento de esta reforma. Sí hay, no obstante, hay que reconocer, aunque sea criticable, ¿no?, la solución, una novedad o una aportación importante que sí puede solventar los problemas de separación o disolución, que es el establecimiento de normas supletorias. Otra cosa es que sea cuestionable, como ya se ha dicho aquí, que esas normas supletorias sean de derecho privado, ¿no?, que sean las del Código Civil o que sean las de la Ley de Sociedades. Luego desarrollaré un poquito más esto. Comenzando con la separación de los miembros del consorcio, algún ente consorciado se quiere ir del consorcio, la ley contempla 3 causas de separación o 3 situaciones posibles de separación, ¿no?, como ya ha tocado antes la profesora Nieto. La primera, para aquellos consorcios que sean de duración indeterminada, bueno, pues igual que usted nadie lo obligó a estar aquí, se puede ir cuando quiera, ¿no? La única causa de separación es la voluntad, ¿no? Sin embargo, los consorcios que están sujetos a término o a duración determinada, esto es distinto. Yo creo que porque se entiende, bueno, si usted se ha comprometido a cumplir, tiene que cumplir, salvo que otro incumpla. Si otro incumple, especialmente los compromisos de aportaciones económicas, pues aquí ya se legitima a la entidad consorciada a huir del mismo. Y luego habría una causa específica de los consorcios locales, en las que, pues aquellos consorcios locales que presten servicios en los que un municipio que forma parte del mismo ya no tenga interés, porque deja de prestar ese servicio. Entiendo, por tanto, que no estamos hablando de servicios obligatorios, sino de las famosas, me van a permitir que use el término, aunque se supone que no es técnico, ¿no?, de las famosas competencias impropias, ¿no? Bueno, pues en el caso de que el municipio que forma parte del consorcio ya no tenga interés en la prestación de esos servicios, pues puede abandonar el mismo. Luego la ley establece un requisito formal para poder ejercer el derecho, no regula como tal todo el procedimiento, sino simplemente la exigencia de dirigir un escrito, ¿no?, un escrito notificado, dice, al máximo órgano de gobierno del consorcio. Eso es un requisito para poder ejercer este derecho, ¿no? En ese escrito, en el caso de que estemos hablando del consorcio que se separa, de la entidad que se separa porque otro está incumpliendo, pues hay que justificar que se le ha requerido de incumplimiento, que se le ha advertido, que el otro no cumplió, etcétera, etcétera. Pero más allá, pues los demás casos, pues basta con manifestar la voluntad de separarse. No obstante, para ser efectiva la separación, pues no basta con este escrito, sino, como también se ha apuntado antes, es necesario calcular y pagar o determinar en su caso la cuota de separación. ¿Vale? El escrito no produciría la separación del consorcio, sino que hay que pasar antes por el cálculo y el pago en su caso de la cuota de separación. Cabe preguntarse si esto debe pasar o no por acuerdo del órgano de gobierno del consorcio. Bueno, en la medida en que éste se pronuncia sobre el pago, pues es factible entender quizás que sí. Sobre esto ya le digo que yo no me voy a extender mucho, pero sí les recomiendo, si quieren, hay un artículo del profesor Federico Castillo, publicado en abierto en la revista de estudios de la Administración Local y Autonómica, donde se centra específicamente en estos temas. Es verdad que con un caso muy concreto en mente, pero bueno, puede servirles, ¿no? Bien, no se regula, como digo, la ley un procedimiento de separación, no se regula un procedimiento de separación, se sigue dejando libertad a los estatutos y al legislador autonómico, pero sí se establecen normas supletorias. Que son ¿cuáles? Por un lado, principalmente, o en todo caso, las disposiciones del Código Civil sobre la sociedad civil. Esto está dicho en el artículo 119.2. Bien, el Código Civil es de hecho común, es supletorio. La virtud de este precepto es identificar qué normas serían las aplicables. Sí se regulan las reglas para calcular la cuota de separación y para pagarlas, reglas bastante prolijas y farragosas, reglas contables que yo les voy a ahorrar aquí, entre otras cosas porque lo mío no es la contabilidad sino el derecho, ¿no? Y me haría posiblemente un lío exponiéndoles esto, ¿no? Insisto en la idea de que es el pago o la determinación de la cuota lo que hace efectiva la separación.
Finalmente, se establece por la ley que el ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio. Así, sin más. El ejercicio del derecho de separación, o sea, alguien se va y ya nos vamos todos, se hunde el barco, ¿no? Claro, esto sorprende, esto solo se entiende si no estamos en esa línea de vamos a intentar, ¿no?, que el consorcio se disuelva. Bueno, luego ya matiza, salvo que el resto acuerde expresamente continuar en el consorcio y que permanezcan al menos dos entidades públicas vinculadas, eso sí, a distintas administraciones públicas. No hagamos la trampa de que pertenezcan a la misma. Bien, terminando, ¿no?, pasando ya con la última cuestión, ¿no?, con lo que sería la disolución, liquidación y extinción del consorcio. Varias cuestiones, ¿no? Lo primero, distinguir, aunque parezca también de nuevo obvio, no es lo mismo disolución que liquidación y extinción. La ley en el artículo 127 se ocupa de aclararlo cuando dice la disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. Aquí lo relevante en un primer momento es la disolución, esto es el acuerdo de disolución del órgano de gobierno del consorcio por el cual se manifiesta la voluntad de las entidades consorciadas de disolver el consorcio, de ponerle fin. Pero el acuerdo de disolución no ha determinado todavía la extinción del consorcio. Luego hay que pasar por las fases subsiguientes de liquidación y extinción, siendo por supuesto la extinción lo que pone fin ya a la personalidad jurídica del consorcio. La ley no regula las causas de disolución, aunque sí exige que se contengan en los estatutos. Únicamente hay una referencia que es causa de disolución, el cumplimiento por el consorcio de sus fines. Pues eso es obvio, ¿no? Si el consorcio ya no está haciendo nada, disuélvase. Tampoco regula el procedimiento, con lo cual pues deja vía libre al legislador autonómico y a las normas, a los estatutos del consorcio, sin perjuicio, de nuevo, ¿no?, de esta solución que da el legislador en el 119.2, de la posibilidad de aplicar supletoriamente las normas del Código Civil sobre la sociedad civil, salvo en el aspecto de la liquidación. En el aspecto de la liquidación, a lo que se remite, con una visión quizás más mercantil, es por un lado la aplicación supletoria del artículo 97 de esta Ley 40, que regula el régimen de liquidación de los organismos públicos estatales, y finalmente al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Bien, dicho esto, claro, la pregunta sería que entonces, ¿qué se regula, ¿no?, sobre la disolución? ¿Qué se regula? Se regula fundamentalmente lo que tiene que ver con la liquidación. Tres cuestiones, ¿no? Primero, el nombramiento de un liquidador. Esto es, el máximo órgano de gobierno del consorcio, dice la ley, deberá nombrar un liquidador cuando adopte el acuerdo de disolución. Este liquidador, bueno, de manera un poco extraña, dice que será un órgano, entidad, vinculado, dependiente. Bueno, lo que está diciendo es que, en definitiva, entiendo yo que tiene que ser, o que tiene que situarse en la órbita de la administración pública de adscripción. Otra cosa es que luego esta pues nombre a determinado empleado público para que se ocupe de realizar la liquidación. También se refiere la ley a la responsabilidad del liquidador, responsabilidad que es asumida por la entidad, dice que lo nombró, yo entiendo que por la administración de adscripción, sin perjuicio del posible ejercicio de acciones de regreso por dolo, culpa o negligencia grave, ¿no? Cuestión esta que ya conocemos de obviamente del derecho administrativo, ¿no? El liquidador, ¿vale? El liquidador, ¿no? Esta sería, digamos, la segunda cuestión. Al liquidador le corresponde calcular las cuotas de liquidación ateniéndose, por un lado, a lo que se establezca en los estatutos o, en su defecto, a una serie de reglas en las que tampoco me voy a detener, que están en la Ley 40/2015, que son las mismas reglas que para la cuota de separación. Luego también se refiere al pago de la cuota, en la que se remite, igual que se hacía antes, aunque refiriéndose solo a cuando la cuota resulta positiva, remitiéndose al acuerdo del consorcio. La última cuestión que se introduce en la Ley 40, viene de la Ley 15/2014, aunque ahora se mete alguna matización, es la opción que es subrayada por el legislador estatal en las exposiciones de motivos de ambas leyes, por lo cual debe ser una cosa importante, ¿no? La opción de que las entidades consorciadas pues puedan optar, según la mayoría que se establezca en los estatutos o en su defecto por unanimidad, puedan optar por la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público, se dice aquí jurídicamente adecuada. ¿Con qué finalidad?
bueno, según el legislador, para mantener la actividad del consorcio y alcanzar sus objetivos. ¿Qué ventaja ofrece esto? Que se logra extinguir el consorcio sin preocuparse ya del tema de la liquidación, que ya, bueno, pues pasa a segundo plano, que todo lo más pues es ya un problema de la entidad, de la nueva entidad que suceda al consorcio en esa sesión global de activos y pasivos. Se logra o se facilita la extinción del consorcio pues de manera bastante ágil. Bien, bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención.